Bueno, Jaire, ¿qué tenemos acá? Más preguntas. En realidad es muy bueno tener más preguntas. Quiere decir que ustedes tienen inquietudes y mientras nosotros se lo podamos explicar, está bien. Dentro de nuestras posibilidades, si nos preguntan algo que es realmente incontestable por nosotros, se lo vamos a decir. Entonces, vieron este pequeño desarrollo de 3 componentes, lo hicimos para que puedan ver el objeto de las preguntas. Acá lo que hay primero es algo que se llaman translaciones. Una translación es una figura donde pasamos de un 8 atrás o un 8 adelante a un 8 atrás o un 8 adelante sin pasar por el paso lateral. Si nosotros hacemos un molinete, el molinete tiene un 8 adelante, un paso lateral y un 8 atrás. En esa secuencia, siempre. Ahora, si nosotros hacemos esto, este es un 8 atrás y este es otro, pero no hubo un paso lateral. ¿Dónde está? Nada, se va de un 8 a otro 8. Eso es trasladar, eso es una traslación. Por ejemplo, para que vean otra. Heidi va ahora a hacer un 8 atrás, pero yo le hago un toque y este es un 8 adelante. 8 atrás, 8 adelante, sin pasar por un paso lateral. Eso es otra traslación. Ahora voy a poner juntas 2 traslaciones, así lo ven. Hacemos en la primera y ahora backwards, forward. Otra traslación. Esto es a los efectos de que entiendan de qué se trata el concepto. Para estudiarlo más hay otros videos en nuestro canal y también envíenos la pregunta y bueno, podemos hacer uno más completo con muchas más variaciones y fantasías. Entonces, otra manera es ir a lo que les contamos que se llamaba, o que era un espejo, y que a veces ustedes lo van a encontrar como una americana y que yo les decía que no tengo idea por qué se llama así. Pero es esto. Es como estar frente a un espejo, por eso se llama espejo. Bueno, entonces, podemos usar eso para hacer una traslación y después, por ejemplo, un boleo. Vamos a la figurita, vamos a neutro, acá está la traslación, ¿ven? La traslación y ahora viene el boleo. Vamos a buscar otro ángulo, a ver si lo ven un poquito mejor. ¿Ok? Eso es una traslación. Cuando empezamos esta pequeña lección aclaratoria, hicimos 3 traslaciones que vienen del concepto más contemporáneo, este último del tango, que fue así. Yo le marqué a Jai un boleo normal, pero a ella no le gusta hacer boleos normales. Entonces lo que hizo fue intercalar otro efecto, ese. Ahora hizo el boleo que le marqué. Cuando pisó, yo tomé, ven, forman un triángulo en el piso, van a neutro, tomé este eje. El eje de ella está atrás. Cuando ustedes hagan esto, lleven su cuerpo atrás al hacerlo, no así, porque no va a funcionar. Atrás, atrás, atrás. Ahí tienen 3 traslaciones. Cuando Heide salió de la tercera traslación, yo le marqué
Fíjense que cambio el abrazo, le marqué esto, que es una figura que nosotros en nuestra jerga le decimos el zapatero, por razones que no vienen al caso, pero es así. Yo cambio el agarre, y le hice un voleo, hizo otro, y fue acá. Cuando estábamos en este eje, la volví a girar. Otra vez mi abrazo cambió. Fíjense en esto que es importante. Ahora vamos a ir a ese punto, pero yo le voy a ofrecer un espacio. Le ofrezco este espacio. Ella lo toma y ahora va a generar la siguiente parte de la figura. En ese concepto del tango contemporáneo o tango nuevo, con el que yo trabajé hace muchos años, cuando empezó, con el que yo creo que es el creador de eso, que es Mauricio Castro. Y el primer concepto que vino fue el conceptualizar el tango, no para cambiar el tango ni la forma de bailar, sino para ver qué pasaba con el cuerpo, con los ejes. Para eso se empezó, no se quiso cambiar nada, pero después hubo algunos que fueron por ahí diciendo que es el tango nuevo. En ningún momento se llamó así. Pero es todo lo que ustedes ven como tango nuevo, empezó y siguió de esa forma, generando una gran creatividad. Y el concepto fue imaginar al tango no como el leading de toda la vida, sino como un otorgar y tomar espacios. Por eso, si yo hago esto, Haydn hace esta sacada, no porque yo la marque, sino porque le ofrezco un espacio y ella lo toma. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la marca. Si, por ejemplo, Haydn, ella está sobre el pie derecho, sobre ese eje, y yo le ofrezco esto con el izquierdo, lo va a tomar, pero porque se lo estoy ofreciendo, no porque le marco nada. Ayuda un poquito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo le ofrezco este side step, este es un paso lateral, pero no estoy equilibrado. Yo cambio mi peso hacia este pie para darle a ella la información de que le estoy ofreciendo ese espacio. Ofrecemos espacio y tomamos espacio. Ese es el concepto de esto. Ella lo tomó. Ahora, yo voy a ir aquí, le voy a ofrecer este. ¿Y qué va a pasar? Que lo va a tomar. Porque este concepto de tango es diferente. Es un tomar, otorgar y tomar espacios. Ya está, lo tomó, boom, y se fue. Y de ese concepto tan sencillo salen una cantidad de creaciones que son impensables. Y eso hace muchos años, hace más de, no sé, qué sé yo, como 25 años que estamos haciendo cosas. En esa línea, eso no invalida los otros estilos, al contrario. Cada estilo hay que llevarlo a la cúspide, dentro de lo que es, después vendrá tu forma de bailar, la forma de ella, la forma mía, es una cosa nuestra. Para los estilos son estilos, algunas veces lo hemos dicho. Entonces hicimos eso que llamamos entre nosotros el zapatero. Haydn vino acá, yo cambié el agarre, ella lo hizo. ¿Pum? ¿Cuándo le ofrezco el espacio? Ahora. Y ahora ella hizo esto que se llama una aguja. Esa aguja se hace con un concepto como de un golpe, con la cadera, arriba, golpe. Y yo, ¿por qué hizo esto? Bueno, pues estamos bailando y es una fantasía más. ¿Sí? Entonces hago un pequeño empujoncito y la espero acá, que hacemos para que vean otra vez uno de esos giritos de los que estuvimos hablando el otro día. Bueno,
Ese es el concepto, espero que lo piensen y que generen cosas nuevas y nos cuenten. Gracias, Jaire, un abrazo a todos.